Aquí empieza, asume la noticia de NTN 24, soy Hassan Nazar y les doy la más cordial bienvenida. Rusia se prepara para escoger el próximo año un nuevo presidente. Algunos quieren que se reemplace en el Kremlin a Dmitry Medvedev y durante casi 6 años con opción de reelegirse, otros 6 dirigirá los destinos de la Federación Rusa. En esta ocasión, las elecciones están en entredicho por el supuesto carrusel entre Medvedev y Vladimir Putin para que este se quede durante 12 años al mando. Y para debatir sobre este tema se encuentran con nosotros Nicolás Cheversky y Philippe Bollard. Bienvenidos, caballeros, qué placer que nos acompañen esta noche. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Nicolás, ¿qué le conviene en este momento a Rusia? ¿Le conviene Vladimir Putin de nuevo en el poder? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Y me gustaría decir que lo que le conviene a Rusia sería muy dependiente de las alternativas que tengan los rusos. Hoy día el candidato más fuerte sí es Vladimir Putin, pero hay otros contrincantes. Entonces, para decir lo que le conviene a los rusos habría que analizar las opciones que tienen. Bueno, en realidad es complicado también decir lo que les conviene, ¿no? Nosotros somos, digamos, yo no soy ruso, entonces es muy complicado decir lo que le conviene, pero uno puede tener ideas para pensar un poco sobre el asunto. Yo creo que Vladimir Putin es un político que tuvo, digamos, subió al poder también para aumentar la autoestima política de los rusos. Después del gobierno de Boris Yeltsin, los rusos necesitaban volver a tener autoestima y en eso se basa su poder. Pero ahora, usted me preguntó, ¿qué es lo mejor para los rusos? Bueno, tienen otras alternativas. Claro. Como decía... que por supuesto, ese es uno de los temas importantes. Usted lo ha explicado muy bien. Claramente necesitaban los rusos recuperar fuerza, recuperar criterio después de la caída del bloque soviético. Pero, Philippe, ¿cómo ve usted lo que ha transcurrido en este periodo desde que cayó Boris Yeltsin, desde que llega Putin, a lo que ya representa un carrusel de poder? Es decir, cuando hay una continuidad tan grande de un mismo hombre en el poder, ¿le conviene Putin a Rusia? Bueno, le conviene. Lo bueno aquí es que vemos que Rusia ya está empezando a tener oposición, pensamos que la oposición está muerta. Le conviene. Rusia es un país que ha tenido 74 años un poder comunista al poder y nadie, bueno, no se había quejado. En este momento las quejas ya están visibles, la gente ya vemos que están saliendo a las calles. Vemos que Putin ya conserva el poder porque ganó la Duma hace unos días, entonces el nuevo presidente de la Duma es de su partido. Entonces yo creo que es el hombre fuerte todavía del poder, es el hombre del Botox, quiere inyectar Botox también en la economía. Vamos a ver qué pasa. En este momento Rusia ya tiene más bien una oposición, yo diría, financiera. Vemos que hay mucha fuga de capital. Bueno, siempre ha sido un país de fuga de capital, pero con Tunisia viene a ser el segundo del mundo que tenga tantas fugas de capital. Es un país muy capitalizado, es decir, que las reservas que tiene el poder ruso son fuertes en este momento, pero lo que creo es que de todas maneras se ve que Putin va para ganar, lo que acabamos de ver con la Duma. ¿Le conviene o no le conviene? Rusia es un país de derecho, pero de derecho fuerte, siempre lo ha sido, siempre ha necesitado un zar y creo que va a continuar para unos años. Todos piensan en esa dirección. Vamos a darle la bienvenida también esta noche a Julián Schnieberman. Julián, como siempre, bienvenido, qué placer que esté con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por que están en gusto. Julián, ¿le conviene a Rusia una continuidad de Vladimir Putin, es decir, esta transición de poder, de ser primer ministro, presidente y sucesivamente cambiar el turno? No, me parece que no es nada saludable para ningún sistema democrático y de hecho para ningún pueblo. Me parece que claramente es un exceso, un abuso de poder por parte de Putin, de pretender por prácticamente un cuarto de siglo las riendas en los más altos cargos del poder, ¿no? Como ha sido muy claro, él fue el presidente y primer ministro del año 2000 y tomó una nueva candidatura de hecho se le ganó la elección mediante un periodo más amplio puede irse hasta el 2024. Eso es más propio de un monarca o de un líder autoritario, ¿no? Más claro. Que se usó el método para lograrlo. Nicolás, quisiera volver sobre algo que usted dijo, porque el tema de la autoestima, de lo que representó Putin en su momento, es un marco importante para analizar también lo que vamos a venir debatiendo más adelante en el programa. ¿Usted cree que los rusos le deben a Putin, le deben en el sentido estricto de la palabra?
Bueno, yo creo que la palabra deber es un poco fuerte. Yo creo que Putin tuvo su función y ahora la política rusa está evolucionando, está yendo para adelante, surgieron otras fuerzas políticas. Vimos en esta elección que el partido de Putin en Rusia Unida consiguió menos de la mitad de los votos. Eso es muy importante porque indica que sí hay reales posibilidades de que la política rusa avance todavía más. O sea, independiente de la función que haya cumplido Putin, la política rusa sigue avanzando. Uno ve que el partido Rusia Justa tuvo 13% de los votos, el Partido Comunista tuvo casi 20%, el Partido Liberal Democrático tuvo alrededor de 11%, el Partido Yabloko tuvo poco más de 3%. Yo creo que las cosas no necesitan plantearse en relación a lo que se debe o no, si bien que Putin tuvo su función, pero creo que hay que mirar hacia adelante para que siga evolucionando la política rusa. Mire, veamos cuáles son los recientes resultados electorales que provocaron protestas en Rusia y rechazo en Occidente. Veamos esos resultados. Composición de la Duma estatal. Rusia Unida 238. Partido Liberal Demócrata de Rusia 56. Rusia Justa 64. Partido Comunista de la Federación Rusa 92. Julián, claramente estas elecciones pasadas, lo que acabamos de ver en la composición, que si bien cambió la Duma no de una forma radical, sí cambió y cambió en forma importante. ¿Usted cree que hubo fraude en estas elecciones? Bueno, la propia secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que las elecciones no fueron ni justas ni libres, y por otra parte observadores europeos han respaldado varias de las denuncias presentadas por la oposición. A su vez, el hecho de que haya habido la más fuerte manifestación popular en las calles de Rusia desde el colapso de la Unión Soviética sugieren que algo no estuvo del todo ordenado, ¿no? Y la oposición, por supuesto, también está totalmente alterada. Obviamente, evidencia de esto es para preguntar a los propios opositores, a Hillary Clinton y a los observadores europeos, pero da la sensación de que no fueron completamente prolijas y que en una coyuntura internacional con muy poca tolerancia para estos excesos de poder, como hemos visto en el mundo árabe, como hemos visto en el Ocupa Wall Street, ese movimiento, o los indignados de España y otras partes, da la impresión de que, no diría que es un efecto contagio porque es un caso singular y apartado, ¿no? Y no quiero hacer una comparación superficial, pero sí puede haber una percepción de que hay un mundo menos dispuesto a tolerar este tipo de abusos. ¿Está de acuerdo, Filip? Sí, creo que el mundo, bueno, es distinto porque en Rusia justamente era gente con empleos o gente de 30, 50 años, comparación a otros países donde era gente más joven. Entonces es una situación totalmente distinta. No hay una contagión y no creo que la primavera árabe se transforma en invierno ruso. Esperamos que no. Pero lo que estamos mirando es que sí, justamente hubo una contagión por Internet. Es decir, que vemos que también, bueno, Rusia siempre había contestación por Internet. No es porque últimamente se da el focus más importante sobre unos que fueron arrestados y liberados últimamente, pero la contestación siempre ha sido la primera vez que la contestación ya está en las calles. Eso sí fue una diferencia tremenda. Exactamente, es importante verlo no solamente frente a lo que muchos están catalogando como fraude o no, sino la misma reacción. Por ejemplo, las marchas contra las elecciones, en protesta contra el fraude, claramente se ve una distinción dentro de lo que era el gobierno Putin, Medvedev, y lo que había sido, por ejemplo, las manifestaciones y protestas con la caída del bloque soviético. Ahora, Nicolás, ¿usted cree que hubo fraude en estas elecciones? Lo están diciendo, por supuesto, desde Occidente, lo está diciendo, como dice Julián, Hillary Clinton, lo ha dicho también Mikhail Gorbachev. ¿Usted cree que hubo fraude? Es una cuestión muy importante. La cuestión de la calidad del proceso electoral. Si hubo fraude, realmente hay, por lo que los observadores internacionales dicen, hubo muchos problemas, tanto en los centros de votaciones como en el escrutinio de los votos. Esos problemas existieron. Pero es muy importante decir que esos problemas suelen existir en muchas democracias ya consolidadas, ¿no? Países llamados de democráticos normalmente, y con razón, también ocurren en Rusia. Lo muy importante es saber si la intensidad de esos problemas en el escrutinio y en la votación es suficiente para decir que el país no es democrático. Hubo problemas, sí, en el escrutinio, digamos,
pero yo creo que incluso por el partido de Putin no haber llegado a la mitad de los votos, eso es muy importante, muestra que el proceso electoral tiene una dosis grande de funcionamiento posible. Claro. Entonces creo que lo más importante es, a pesar de los problemas que sí existen, insistir en la observación electoral interna, principalmente interna de los propios rusos, insistir en clarificar y mejorar el proceso electoral, porque estas elecciones parlamentarias mostraron que sí que es posible derrotarlo. haber democracia en Rusia. Mire, acá recordemos también las declaraciones, porque estamos mencionando a Mikhail Gorbachev y es importante ver lo que dijo el ex líder soviético después de este marco de las elecciones. Los dirigentes del país deben admitir que tuvieron lugar numerosas falsificaciones y fraudes y que los resultados no reflejan la voluntad de los electores. Las actuales autoridades deben adoptar una decisión, anular los resultados de las elecciones y celebrar nuevas. Julián, las críticas de Gorbachev a Putin fueron inmediatas después de las elecciones, pero tengo aquí enfrente mío también la respuesta que le ha dado claramente Putin a Gorbachev, y es viéndolo desde esta perspectiva. Lo culpa claramente de hace 20 años haber permitido la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la frase que usa es muy fuerte. Dice, había que luchar por la integridad territorial de nuestro Estado de manera más insistente, consecuente y osada, y no esconder la cabeza bajo la arena, dejando el culo al aire, le dice a Mikhail Gorbachev. Es decir, le está diciendo, no se meta por favor en el tema electoral, usted no fue capaz de mantener viva la Unión Soviética, no venga a decir cómo hay que mantener Rusia. ¿Es eso lo que está claramente diciendo Putin? Bueno, creo que la expresión de Putin es completamente desafortunada, poco diplomática y totalmente fuera de lugar hacia una figura internacional e histórica como es Gorbachev. Lo que explica de todos modos es la mentalidad de Putin, que es un ex oficial de la KGB y con proclividades al totalitarismo muy acentuadas. Él no admite la disidencia y mucho menos admite y tiene muy poca tolerancia para opiniones críticas de su persona. Creo que esto es un poco lo que explica esa reacción desubicada, y claramente Gorbachev fue el gran arquitecto del desmoronamiento de lo que desde Estados Unidos se llamó el imperio del mal, nada menos. Putin lo que quiere es un poco revivir la histórica Unión Soviética, y por eso tiene múltiples confrontaciones, no solo en este área con la propia población rusa, sino también, sin ir más lejos, muere el líder de Corea del Norte, que era uno de los dictadores más fieros de la Tierra, y desde Rusia es felicitado. Entonces, creo que aquí queda claro que la protección que hace de Irán en el Consejo de Seguridad, es decir, tiene una posición claramente antagónica a lo que parecen ser los valores libertarios. Usted ha dicho algo importante y quiero preguntarle a Nicolás si está de acuerdo. Primero, ¿es cierto que no tiene tolerancia alguna Putin con la oposición y claramente en ese sentido es una figura peligrosa que puede mantenerse en el poder si lo que está haciendo es tratando de ir en contra de cualquier oposición política? Bueno, realmente es muy interesante esa cuestión. Putin suele responder con, digamos, poca diplomacia digamos, opiniones divergentes. Eso es un hecho. Digamos que tiene su riesgo, ¿no? Claro que son mandatarios poderosísimos, entonces es importante estar atento a esa cuestión, pero yo creo que eso es una cuestión que también es bueno dejar claro, es una cuestión de grado. Hay otros, hay muchos casos de presidentes polémicos en países democráticos que también tienen un comportamiento un poco rígido. Yo creo que a pesar de eso ser importante, eso es importante, sí, una mentalidad autoritaria, concuerdo, sí, con relación a lo que se dijo sobre la crítica a Gorbachev. Incluso me gustaría salientar el hecho de que, imagínense si Rusia aumenta mucho su nivel de democracia, ¿será que el territorio ruso seguirá unido? Es una pregunta importante. Y entonces, me gustaría decir que justamente mismo con una personalidad así, digamos un poco diplomática, los mecanismos democráticos tienen que limitar los poderes de la persona, y es para eso que sirven. Entonces hay que invertir en solidificar los mecanismos democráticos a pesar de una personalidad que por ventura sea autoritaria. Claro, mire, ahora Filip, brevemente antes de que hagamos nuestra primera pausa, también dijo Julián Schlieberman que quiere en alguna instancia revivir
la Unión Soviética, Vladimir Putin, en el contexto mismo no del socialismo, pero sí de esa unificación de poder que representaba como bloque. ¿Es eso cierto? ¿Es eso, pero puede ser eso peligroso? Él está trabajando sobre el ego de los rusos, justamente lo que dijo precedentemente es que están retomando que la gente se sienta orgullosa de ser ruso. Yo creo que Putin ha cambiado justamente porque hasta su lenguaje lo conocemos por lenguaje políticamente más incorrecto. Esta vez fue tranquilo. Lo vemos con las manifestaciones, no hubo ningún muerto, entonces está bien puesta. Entonces Putin, me parece que en este momento ya empieza a entender y está en una política de transición. Yo en este momento confío en Putin para Rusia, diría, frente a los opositores bueno, que hay ya en este vamos a momento. continuar debatiendo después de la pausa varios puntos de política internacional e interna para ver qué va a pasar con Vladimir Putin. Vamos a hacer una breve pausa, muy breve, y ya continuamos debatiendo lo que representan estas elecciones presidenciales del próximo año en Rusia. No se vayan, ya volvemos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. Descarga películas, escucha toda tu música, conéctate con tus amigos y con quien más amas. Samsung Smart TV, sumérgete en el entretenimiento. La noche enciende las luces. Para que usted vea lo más relevante del 2011, los instantes que estremecieron el mundo. También observaremos los niveles de las olas. Los guardias costeros de Japón están cooperando con nosotros para dar información al respecto. Aquellos momentos que trazaron la historia. Estamos construyendo una nueva sociedad entre nuestras naciones y estamos terminando una guerra. Y las noticias que están en desarrollo. Fueron apareciendo algunas sospechas de la presencia de otras formaciones celulares no detectadas hasta entonces. Vea los puntos clave del 2011 en La Noche. Solo por NTN 24. Noticias sin parar. Hola, buenos días, buenos días. En esta Navidad, para que aprendas a usar Internet en tu celular, te regalamos 3 meses. Pruébalo sin compromiso. Es muy fácil. Compra o renueva cualquier equipo en pospago Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Regresamos a Suma la Noticia de NTN 24 debatiendo sobre las futuras elecciones presidenciales en Rusia y ahora hacemos contacto con Georgi Todua, es ministro consejero de la Federación de Rusia en América Latina. Ministro Todua, bienvenido a Zoom, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Hassan. Ministro Todua, ¿por qué cree usted que se están presentando estas protestas actuales en Rusia, son un rechazo al inminente regreso al poder de Vladimir Putin a la presidencia? Muchísimas gracias de esta posibilidad de hablar con usted. Me parece que ahora en Rusia hay, digamos, una expresión democrática de todas nuestras ciudadanas que quieren expresar de una manera libremente su actitud. Cuando se trata, digamos, de política interna, cuando se trata de esas elecciones que están terminando en Rusia. Y me parece que no podemos decir que son las protestas directamente contra elecciones, porque hay muchos grupos que dicen que los resultados de esas elecciones podrían ser mejor por un partido. Pero es una situación universal. Cada partido, después de elecciones, dice que es posible que quisiera tener un resultado más
grande, los representantes más grandes. Por eso existe la posibilidad de expresar libremente vía, digamos, manifestaciones, vía otras vías democráticas, observando las leyes que existen sobre este asunto. Por ejemplo, sin disturbios, sin choques violentos, sí. Y si esas expresiones pasan de esa manera, hay un resultado, porque hay una respuesta de las autoridades, de todos los, digamos, nuestros poderes en Rusia. ¿Usted cree, ministro, que está la oposición al actual gobierno ruso promoviendo marchas, estas protestas, además, está buscando algún tipo de reacción internacional? Perdón, me parece que cuando hablamos de esas manifestaciones, ¿cuáles? Porque habían también las manifestaciones en apoyo de los resultados, unas manifestaciones de partidarios de nuestro partido, Rusia Unida, que se llama Rusia Unida, que ha ganado esas elecciones con casi mayoría, 49,6% es el resultado, digamos, casi la mitad. Y había manifestaciones de sus partidarios que dicen que están contentos con esos resultados, que apoyan, digamos, esta política. Pero hay otras manifestaciones. Unos dicen que ellos quieren más limpieza en esas elecciones. Pero en este caso yo puedo decir, usted puede participar en ese proceso, en mesas de elecciones, participar como observadores, participar como, por ejemplo, miembros de esas juntas de mesas de elecciones. ¿Usted cree entonces que existe una crisis electoral? Muchos lo plantean de esa forma desde Occidente. ¿Hay una crisis electoral en Rusia? Y yo puedo decir que una crisis no existe. Y me atrae la atención que en muchos, digamos, medios electrónicos, muchos, digamos, otros medios de comunicaciones masivas, aparece esa palabra crisis. No hay crisis. Lo que debe estar comprensible que hay una libre expresión de la gente que participa en la vida política. Y de una manera es perfecto. Si hay una expresión clara, directa, pacífica, observando todas las leyes, esa ayuda a corregir o a elaborar, digamos, unas marcas legales, instituciones que funcionan mejor. De mi punto de vista, peor cuando hay absoluta tranquilidad y no hay una expresión abierta de los ciudadanos que participan en la vida política. Pero yo estoy en contra de esa palabra crisis electoral, porque ¿qué es la crisis electoral? Todos los partidos que participaban en esas elecciones y obtenieron sus mandatos, diputados, dicen que van a participar en el Parlamento ruso, que se llama Duma estatal. Ninguno de los partidos, 4 partidos que entran en Duma, no dicen que vamos a renunciar de esos resultados, vamos a hacer nuevas elecciones, no vamos a participar. Todos dicen que vamos a participar en este Parlamento. Ahora, permítame, señor ministro consejero, porque varios de los que están aquí debatiendo quieren justamente intervenir sobre lo que está diciendo. Filipe, ¿usted está de acuerdo? Dice muy claramente el ministro, palabra crisis no, pero crisis es lo que se ve desde afuera. Por lo menos muchos plantean, hay una crisis, y hay una crisis clara. No, hay una crisis clara en Rusia, hasta Putin la reconoció, que es una crisis de corrupción. El país está totalmente corrupto, hasta la Duma, hasta todo el mundo lo está reconociendo en este momento. Yo tendría una pregunta al señor ministro, saber qué piensa de la condenación de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la manera que que el gobierno hizo la toma del teatro en el 2002. ¿Cómo usted interpreta esta condenación? Ya se lo podemos preguntar. Antes quisiera saber qué piensa Julián sobre lo que está diciendo también el señor ministro. ¿Usted cree que hay crisis? Bueno, definitivamente hay una gran crisis, esto es innegable, y es una crisis que es mucho más profunda, no solo es electoral, sino que es la mismísima vida institucional rusa. Aquí el ministro hablaba de las libertades del pueblo de salir a manifestarse, pero omitió mencionar, y cabe recordar, casos de periodistas, de activistas de derechos humanos, de abogados inclusive, que fueron matados
por matones cercanos al gobierno, ¿no? El caso de Ana Politkovskaya, de Stanislav Markelov, de Sergei Magnitsky, este último caso que provocó incluso que Estados Unidos le ponga restricciones de visa a oficiales vinculados a esa muerte. Entonces, creo que aquí hay muchos opositores prominentes que fueron forzados a exiliarse, incluso prominentes empresarios que fueron injustamente carcelados por desafiar a Putin de algún modo. Así que la crisis es muchísimo más vasta que lo que comprende este aspecto electoral inmediato. Nicolás, ¿qué dice usted frente a esas declaraciones que nos ha dado también el ministro consejero Todo? Bueno, muy interesante la confrontación a la caracterización como crisis. Es una cosa importante porque hay muchos aspectos, muchas situaciones en que de una forma un poco, yo creo que a veces llega a ser sensacionalista el uso de la palabra crisis en muchos aspectos, principalmente en todo lo que tiene que ver con corrupción, y no solo en Rusia, en muchos países. Con relación específicamente a si Rusia pasa por una crisis, lo que hay que ver es si, si algún modelo está siendo confrontado, porque lo que está pasando es que Rusia tuvo muchas décadas de gobierno soviético, antes tuvo gobierno del zar. Rusia no tuvo, experiencias democráticas, como hubo, por ejemplo, en Latinoamérica, en la década de 30, 40, 50. Rusia tuvo del gobierno del zar, fue directamente al gobierno soviético. Rusia está conociendo de poco en poco lo que es la posibilidad de manifestarse en las calles, lo que es la posibilidad de hacer manifestaciones, y eso es lo que está ocurriendo. Si es una crisis o no, yo creo que es algo realmente muy difícil de estimar, y hay que realmente felicitar al pueblo ruso por estar descubriendo, las posibilidades de la democracia. Y Nicolás, y claramente es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Todos están viendo esas manifestaciones como algo muy positivo. Ahora, ministro, quiero agregarle lo que le preguntaba a Filip también, para empezar a redondear un poco. ¿Cómo queda la oposición en Rusia después de estas elecciones del 4 de diciembre? ¿Existe ese manto de dudas sobre el resultado? ¿Lo deja débil a Vladimir Putin en las opciones presidenciales? Y yo puedo decir que 3 partidos que están en posición, que es la oposición en Rusia, aumentaron, su representación. El Partido Comunista de Federación de Rusia, el Partido Liberal Democrático, el Partido Rusia Justa aumentaron su representación. Ellos dicen que vamos a participar en ese proceso. Había una reunión, nuestro primer ministro, señor Putin, había una reunión de presidente con los jefes de esos partidos, y después de esas reuniones aparecieron las declaraciones que todas las quejas que aparecieron durante estas elecciones deben ser tratadas de una manera justa y clara en el marco de leyes existentes. Julián, frente a lo que está diciendo el ministro Todo, ¿usted está de acuerdo? ¿Puede haber ese nivel de igualdad, o puede haber realmente un indicativo de que claramente Vladimir Putin puede ir y ser derrotado en las presidenciales? Bueno, la opción está abierta, ¿no? Pero lo veo bastante improbable. Todo sugiere que es un hombre que ya está enquistado en el poder, que de algún modo se les rebuscó para encontrarle vueltas al sistema electoral y seguir perpetuado. Esto no significa que no haya gente que lo vote, por supuesto que sí, y esos votos deben ser perfectamente reconocidos como válidos. Pero lo que se está cuestionando acá es que hay una vasta cantidad de opositores que están diciendo que no hay un reflejo en el resultado electoral de los votos que se han presentado. El hecho de que una secretaria de Estado de los Estados Unidos, que observadores europeos, que una figura histórica como Gorbachev, y que gran parte de la prensa internacional esté dando eco y expresando una seria preocupación con el modo en que esto fue llevado adelante, me parece que no puede ser descartado sobre la base de que los partidos opositores que fueron victoriosos incrementaron sus bancas. Da toda la sensación de que ha habido un gran fraude, y por sobre todo la pregunta más crucial es ¿por qué Putin no parece estar dispuesto a correrse un lado y dejar verdaderamente que haya otros gobernantes? Y será también que su partido se lo permite. Ahora, Filip, claramente decía algo muy importante Nicolás, Rusia está conociendo un camino que nunca había conocido, y está experimentando realmente también lo que es un modelo democrático, y un modelo democrático que trae consigo protestas masivas, que trae intercambio, que trae todo tipo de revueltas. ¿Usted cree que esto es
valioso en este momento en Rusia que no se había visto antes? Sí, yo digo, yo estoy soñando, esperando que Putin está cambiando. Yo creo que en este momento va a ser él, no va a cambiar de todas maneras. Yo creo que la comunidad internacional se puso brava últimamente frente a la posición que tuvo Rusia con Siria. Entonces, por eso que Hillary Clinton, todo el mundo defendiendo el Partido Comunista Ruso. ¿Cómo ve, por ejemplo, esa posición claramente, y entremos en esa materia? Que en este momento salga el gobierno ruso a decir por primera vez, después de que se estaba oponiendo a sanciones directas contra Siria, que venga a proponerlas directamente Rusia, Moscú, ¿es para frenar esas críticas a este periodo electoral que pasó el 4 de diciembre? ¿Es para decir, nosotros vamos a acceder un poco y ustedes déjennos tranquilos? Yo creo que en este momento justamente Rusia está esperando a influencia de capitales extranjeros también. Entonces su posición ya fue criticada últimamente, que ya desde hace años Rusia no era el país aliado que todo el mundo quería. Ya estas últimas críticas justamente y apoyando al Partido Comunista Ruso de parte de Hillary Clinton, que fue chistoso. Entonces creo que en este momento ya está retomando su posición frente a Naciones Unidas y su oposición frente a Siria. Bueno, está dado también con la Liga Árabe, con todo lo que está pasando en ese momento, que ya la fragilidad del gobierno de Hamas. Pero yo creo que Rusia está buscando justamente reposicionarse a nivel internacional, ser el interlocutor privilegiado de muchos países. Mire, no le he preguntado al ministro todo y me interesa saber claramente su opinión sobre las declaraciones que dio Mikhail Gorbachev y que dio también la secretaria de Estado Hillary Clinton, alertando sobre un posible próximo fraude electoral en Rusia, refiriéndose a las presidenciales. ¿Cómo ve esas declaraciones? En este caso yo puedo decir que hay un comentario de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, señor Lavrov, sobre este asunto. Esa declaración apareció en Vilnius durante la conferencia de ministros de Relaciones Exteriores de Organización de Seguridad y de Cooperación en Europa. Aparecieron justamente después de estas elecciones. Y nuestro canciller ha dicho, de mi punto, muy razonablemente, ¿cómo es posible juzgar los resultados sin obtener las conclusiones de todos los observadores extranjeros que participaban? En nuestras elecciones participaban aproximadamente como 700 observadores extranjeros, independientes, de Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, de Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de nuestra agrupación de estados independientes, de Organización de Cooperación de Shanghái y otros. ¿Y cómo es posible juzgar los resultados antes de leer las observaciones concretas? Y nuestra comisión electoral ahora tiene esas, digamos, conclusiones preliminares y después de estudiar, no se trata de decir que no es justas, no es correctas, que hay tantos, digamos, errores que podrían influir en el resultado final de esas elecciones. Bueno, Georgi Todua, ministro consejero de la Federación de Rusia en América Latina, gracias por haber estado con nosotros y por darnos su punto de vista. Ha sido un placer. Muchísimas gracias de esta posibilidad de contar con su programa y estamos siempre dispuestos a continuar nuestro diálogo. Gracias, doctor. Gracias, señor ministro. Nicolás, frente a lo que ha dicho el ministro consejero Todua y las declaraciones, ya no solo en ataque directo a Putin y a lo que ocurrieron en esas elecciones del 4 de diciembre, sino a llamar a un posible próximo fraude. ¿Usted cómo ve esas declaraciones? ¿Son muy intimidantes para lo que representa la misma federación y el gobierno ruso? Bueno, en relación sobre las próximas elecciones presidenciales, un posible fraude, la verdad que yo creo que, por un lado, como dijo el ministro, que antes de que salgan algunos resultados de las observaciones ya haya muchas opciones, muchas opiniones. Realmente hay que tomar cuidado para que entender que Rusia es un país muy importante en el contexto mundial y hay muchísimos intereses con relación a la elección rusa. Eso hay que comprenderlo. Digamos, la democracia tiene que avanzar, es verdad, el autoritarismo tiene que disminuir, es verdad, pero hay que comprender que Rusia está en un mundo, es muy importante, es del Consejo de Seguridad, miembro permanente,
hay muchísimos intereses en juego. Entonces, me parece que con relación a un posible fraude en las elecciones de marzo, yo creo que lo que uno podría caracterizar como fraude es algo bastante improbable. Claro. Yo creo que puede haber la intención digamos, de cometer alguna injusticia, pero yo creo que un fraude es muy difícil, incluso vuelvo a repetir, porque el partido de Putin no llegó siquiera a la mitad de los votos en las elecciones parlamentarias. Bueno, Julián, ¿qué diría usted sobre ese punto antes de que vayamos a nuestra siguiente pausa? ¿Le parece que es inapropiado hablar de un próximo fraude en las presidenciales o es algo que puede ser totalmente viable? Bueno, es perfectamente viable a la luz del precedente y a la luz de la realidad. Es decir, es cierto que uno no puede anticiparse con una acusación de esta naturaleza hasta no ver el procedimiento en curso, ¿no? Pero como ya ha habido irregularidades pasadas que son denunciadas desde dentro y desde fuera de Rusia, me parece que es perfectamente razonable y que haya una preocupación a propósito de la transparencia de un proceso que está siendo, seamos claros, organizado por un gobierno que tiene el aparato estatal de su lado, un aparato estatal que ya fue usado para cometer abusos, ¿no? Miren, vamos a hacer una pausa muy breve, la segunda de esta noche, y ya continuamos debatiendo lo que significa esta carrera presidencial en Rusia con un controvertido candidato, Vladimir Putin, liderando las encuestas. No se vayan, ya volvemos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. ¿Duermes tus 8 horas diarias? No entiendo qué está pasando. ¿Cansado? ¿Preocupado? Dalai es un producto de origen natural que ayuda a conciliar el sueño. Comprendo lo que pasa y aún así lo vamos a lograr. Duermes bien y vives bien. Genoma Lab. Veo en su currículum que habla inglés. Yes, sir. Tengo aprobado el nivel 14 en mi instituto de inglés. Además, llevo 2 largos años estudiando inglés. Estoy mejorando mi inglés con Open English, la primera escuela de aprendizaje de inglés por internet. Are you comfortable with conference calls in English? Yes. I'm very good conference caller. Sure, actually, I just had a great conference call this morning with a client in Washington. Oh, yeah, really? I can talk Washington too. OpenEnglish.com. Fluidez garantizada. Hola, buenos días. En esta Navidad, para que aprendas a usar Internet en tu celular, te regalamos 3 meses. Pruébalo sin compromiso. Es muy fácil. Compra o renueva cualquier equipo en postpago Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Ayer fui a donar sangre. No sabía que te hacen la prueba de VIH. ¿Y tú nunca te lo has hecho? No. Yo estoy con la misma mujer hace años. No ando en cosas raras. ¿Tú te lo has hecho? No, yo tampoco. Eso es para la gente que anda en cosas raras. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Hubo grandes protestas pacíficas en algunas partes de Siria, pero también se utilizó la violencia contra instituciones del gobierno y esta tendencia ha ido en aumento a medida que los acontecimientos empezaban a desarrollarse. Rusia ha mantenido conversaciones constantes con las autoridades sirias y con la oposición, al tiempo que hacía un llamamiento a todos los miembros de la comunidad internacional para entablar vías de diálogo. Creemos que las personas que realmente quieren el cambio en Siria necesitan distanciarse de los extremistas violentos y propiciar un clima de conversaciones con ánimo constructivo. No aceptamos la premisa de que, por alguna razón, el régimen de Assad no puede cambiar de rumbo y que no hay posibilidades de progreso bajo este sistema. La comunidad internacional ha sabido demostrar paciencia y ha alentado a ambas partes a mantener el diálogo, aunque en Yemen ha habido más derramamiento de sangre en estos últimos meses que en Siria.
Creemos que en términos generales, en situaciones como esta, la comunidad internacional debería apoyar sin fisuras una salida política basada en el diálogo en lugar de provocar más disturbios en el país. Nicolás, quiero que nos adentremos un poco en lo que representa también la política exterior de Putin, lo que va a hacer también para su próximo periodo, si es que se mantiene esa tendencia en las encuestas. El tema fundamental, lo que ha sido la crisis en Siria, lo que ha sido Irán. ¿Usted cree que Putin ha empezado a virar, a apoyar un poco la comunidad internacional debido a estas presiones de las elecciones pasadas? Bueno, yo creo que digamos que sí, que el gobierno ruso, digamos, incluso si Putin vence las elecciones presidenciales, yo creo que sí, que Putin y el gobierno ruso necesitan un grado de colaboración relativo con Occidente. Incluso porque hay un sector de Rusia que está bastante conectado económicamente, financieramente a Occidente y culturalmente. Entonces, sí, seguramente el gobierno Putin, si Putin se elige, tendrá, digamos, una negociación en cuestiones como Siria, en cuestiones como Irán. De hecho, sí, Rusia, y viene siendo en la cuestión con Irán, Rusia y también China, pero Rusia cumplió un papel de, digamos, servir como un medio término entre Occidente, entre Estados Unidos y Europa y, digamos, los intereses del gobierno de Irán. Entonces, sí, yo creo que seguramente, y eso no es, si uno ve la geografía, uno ve que ese es un papel natural de Rusia. Claro, pero Rusia tiene mucha influencia sobre la Asia Central. Pero Nicolás, ¿no cree usted que se había convertido Rusia, al igual que China, por supuesto, pero en este caso Rusia en específico, en una piedra en el zapato en el Consejo de Seguridad para los intereses, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Nicolás Sarkozy, de David Cameron, y claramente en este momento le han encontrado un punto débil. Un punto débil es el tema electoral, el tema de que quiera perpetuarse en el poder, y ahí le va a tocar flexibilizarse. ¿Es eso más o menos lo que está pasando? Sí, usted, o sea, caracterizando a Putin como una piedra en el zapato, pero los gobernantes de Occidente también ven cuáles son sus opciones en Rusia. Porque, bueno, Putin puede ser, digamos, entre comillas, una piedra en el zapato, tener opiniones diferentes, pero ¿será que no hay candidatos presidenciales que tendrían opiniones todavía más distintas? Julián, ¿y qué piensa usted sobre eso que está diciendo Nicolás? Bueno, primeramente creo que la hipótesis que usted ha planteado, Hassan, es totalmente razonable. Creo que existe la posibilidad de que Putin negocie un poco una flexibilidad internacional a cambio de que no lo molesten domésticamente. Pero, bueno, habrá que ver, digamos, en los resultados cómo se da, porque por el momento su postura, ¿no? Me refiero a evaluada en términos de muchos años, en relación a Irán, a Siria, a Libia, a Corea del Norte y en general a situaciones que requieren el esfuerzo mancomunado internacional a favor en términos generales de los valores de la democracia y de la libertad, Rusia no ha sido precisamente un gran colaborador. Creo que de ganar las elecciones próximas y de constituirse verdaderamente en el hombre fuerte definitivo del último cuarto de siglo ruso sería un retorno igualmente, un afianzamiento de esta conducta negativa. ¿Le conviene entonces en ese sentido, Filip, a Occidente que se mantenga una posición como Putin en el poder? Un hombre que ha sido, repito, más o menos haciendo una analogía, una piedra en el zapato para la política exterior de los Estados Unidos y de Francia también, de su gobierno y también de Gran Bretaña. Bueno, esa es la buena pregunta, porque es una piedra de zapato, sabemos. Putin lo que ha mostrado últimamente es que está negociando, dejando esas manifestaciones sin represión, negociando justamente lo de Siria. Entonces, si Putin va por este camino, es el buen interlocutor, porque sabemos quién es, sabemos lo que va a hacer. Va a haber el caso de Irán dentro de poco, con la declaración esta mañana de Obama. ¿Usted cree que es mejor un malo conocido que alguien
Yo lo creo, es decir que frente a lo que va en este momento, recordamos 2002, recordamos hoy en día, entonces hay un cambio total, es decir que el 2002 todavía permitió estas manifestaciones, eso es obvio, es decir que en este momento de dejar justamente manifestaciones tranquilas, empezando a retroceder y apoyar justamente el Consejo de Seguridad, entonces vamos a ver en qué va en este momento, sabemos que va a ser un hombre muy, muy fuerte, porque Rusia es un país de materia prima y sabemos que eso para esos 6 próximos años, con su gas, con su petróleo, Si cierra la llave hacia Europa es otro panorama. Y es capaz, sabemos que es capaz, pero más vale un conocido que, bueno, el problema es que hay movimientos justamente nacionalistas rusos que son un peligro tenaz. Mire, vamos a darle la bienvenida también a Manolo González, corresponsal de La Voz de Rusia en Estados Unidos. Manolo, como siempre, bienvenido, qué placer. Para mí también, Hassan, estar con ustedes en este espacio. Manolo, como hemos tenido la oportunidad ya en varias oportunidades de hablar de Rusia, un tema que usted conoce muy bien, lo último que estamos mirando, el tema de la política exterior de Vladimir Putin, pensando en si llega a ser o no reelegido. ¿Usted cree que esta nueva postura del gobierno ruso frente a promover sanciones contra Siria, por ejemplo, es debido a flexibilizar un poco su política con Occidente, que no traten de presionarlo en el tema interno, y me refiero claramente al tema electoral? Bueno, hay una cosa muy clara, Hassan. Lo que ha sucedido en las últimas semanas, las manifestaciones gigantescas que han sucedido en Rusia, lo que viene el 24 de diciembre, estas son una gran forma de saber cómo está Putin internamente y lo que le toca cambiar. Ya Putin comenzó a ceder, comenzó a hacer cambios en el Congreso, comenzó a hacer cambios en su partido y obviamente comienza a hacer cambio también frente a esa postura dura que traía para Occidente, para los aliados occidentales. O sea, Putin le ha tocado recapitular, le ha tocado echarse atrás y decir, hombre, sí, me va a tocar cambiar un poquito la estrategia, pero él de todas maneras va a seguir siendo el hombre fuerte y va a seguir un hombre que en Rusia va a contar con una popularidad que, bueno, que ahora es de aproximadamente 45%, cuando hace unos meses era del 60 y 70% de aprobación. O sea, Putin le ha tocado mirar todo lo que está sucediendo en Rusia y decir, sí, hay que cambiar. Manolo, frente a lo que representa también otros candidatos, porque para unas elecciones presidenciales aquí no hay solo un candidato, hay otros. Mire, está el magnate ruso Mikhail Prochorov, uno de los hombres más ricos del país. En el pasado también tuvimos el caso de Khodorkovsky. ¿Cómo ve usted esa temática de lo que pueden ser esos opositores y los que se van a enfrentar a Vladimir Putin en unas presidenciales? Bueno, de Prochorov le cuento lo siguiente. Primero que tiene que reunir 2 millones de firmas para que sea aceptado por el Comité Central Electoral de Rusia. Primero. Segundo, hay fuertes rumores en Rusia que hablan de que Prochorov no es más sino una misma carta del Kremlin que ha entrado por la otra puerta. O sea, es un aliado secreto de Putin para lograr mostrar una elección bastante democrática en Rusia. Pero están otros candidatos que, como se lo dije en otros programas, por ejemplo, Gennady Zyuganov del Partido Comunista, quien prácticamente fue uno de los grandes perdedores en las elecciones. ¿Por qué perdedor? Porque si hubo un gran fraude, él era el segundo a bordo que debía aumentar su cantidad de diputados. Entonces, los demás candidatos, el más fuerte que yo veo obviamente es Gennady Zyuganov. ¿Y sabe por qué lo veo fuerte? Porque estoy notando un aumento contagioso de la nostalgia del pasado comunista, socialista, como le quiera llamar, en la Unión Soviética. Y esto se nota en los jóvenes que están saliendo a las calles, a las manifestaciones y sobre todo apoyando a Gennady Zyuganov. Usted menciona algo importante y se lo quiero preguntar también a Nicolás. Nicolás, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Manolo, pero viéndolo también que el Partido Comunista le fue bien en estas elecciones del 4 de diciembre en el Duma? Es un asunto interesantísimo. Yo creo que tal vez sea de lo más interesante. El señor Manolo habló sobre el Partido Comunista. Es verdad que está bastante fuerte, pero en una segunda vuelta entre Zyuganov y Putin es muy fuerte. Pero si la segunda vuelta va el candidato, por ejemplo, de Rusia justa, ¿no? Mironov, es una otra situación. Porque Zyuganov, a pesar de estar fuerte, ¿será que tendría la mayoría del pueblo ruso en una segunda vuelta? Pero yo pregunto, ¿y Mironov? El partido de Mironov, el Partido Rusia Justa, tuvo el 13% y el Partido Comunista tuvo 19%. Están cerca.
O sea, Putin debe estar queriendo que la segunda vuelta sea con Zyuganov, pero si es con Mironov, por ejemplo, que es un candidato no tan de extrema izquierda como Zyuganov, yo tengo dudas si Mironov no sería capaz de aglutinar los votos de la izquierda con los votos de la extrema izquierda, con los votos del centro y presionar a Putin de esa dirección y conseguir incluso la mayoría. Con el Partido Comunista, con Zyuganov, yo creo que será más difícil. ¿Es difícil, Manolo? No, mire, es difícil. Mire, Sergei Mironov es un hombre que obviamente antes era de las toldas de Vladimir Putin. Hoy se ha aislado de Vladimir Putin. Él solamente cuenta con el respaldo de Igor Kudrin, que fue el responsable, el artífice de mantener a Rusia flotante durante la crisis. Es el gran respaldo de Mironov. Mire, Mironov es un hombre que no es carismático. Él tiene una segunda a bordo, una mujer extraordinaria que tiene un carisma único, que si ella fuera la candidata presidencial, otra historia sería. Pero el señor Mironov es un hombre que hasta para hablar tiene dificultades. O sea, él no es candidato fuerte para enfrentar a Putin. El único candidato fuerte, repito, que podría estar bastante cerca de Putin es este señor Prokhorov, por ser millonario, por ser un líder empresarial y por ser un hombre que mueve mucho dinero. Es el que ocupa el puesto 18 según la revista Forbes de los ricos, de los multimillonarios rusos. Entonces, si este candidato sale, pero obviamente podría ser una gran alianza secreta en el Kremlin. Recuerde que al Kremlin nadie se le opone porque lo manda usted a la cárcel. Ahí está el caso que usted hablaba de Khodorkovsky, que se opuso a la candidatura de Putin en las elecciones de hace 7, 8 años, y ahí lo tiene en la cárcel. Ese es justamente el ejemplo, millonario y en oposición, termina en Siberia. Mire, vamos a hacer una pausa muy breve y ya continuamos debatiendo lo que son las conclusiones con nuestros invitados sobre este futuro electoral de Rusia y, por supuesto, las presidenciales con Vladimir Putin a bordo. No se vayan, ya volvemos. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. Hola, buenos días. En esta Navidad, para que aprendas a usar Internet en tu celular, te regalamos 3 meses. Pruébalo sin compromiso. Es muy fácil. Compra o renueva cualquier equipo en postpago Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Visión Global, la noticia en palabra de nuestras cadenas aliadas. Nuestra cadena aliada RT de Rusia presenta en su programa A Solas a Alberto Samaniego, actual director de la Universidad Central del Ecuador, quien habla sobre la importancia de los procesos de investigación en las universidades de América Latina. Este es un ejercicio completamente novedoso. Visión Global, solo por NTN 24, noticias sin parar. Las máximas del clima y el medio ambiente están en Clímax. Los renos, famosos por guiar a Santa Claus a través del cielo nocturno en las Navidades y por cumplir importantes funciones ecológicas, están en peligro de extinción. Por eso la UICN hace énfasis en las necesidades de crear fuertes estrategias de conservación. Solo por NTN 24, noticias sin parar. Hola, buenos días. En esta Navidad, para que aprendas a usar Internet en tu celular, te regalamos 3 meses. Pruébalo sin compromiso. Es muy fácil. Compra o renueva cualquier equipo en postpago Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. NTN 24 continúa con Zoom a la noticia. Señores, estamos en vivo y entramos ya en la recta final, lo que es el momento de concluir. Filip, después de este debate, de haber analizado varios puntos, los candidatos, la política exterior, lo que representa Putin, las marchas, ¿cuál es su conclusión real sobre lo que viene para Rusia? Porque muchos están planteando si va a haber un cambio estructural, si Rusia va a seguir mutando o va a venir más de lo mismo.
¿Cuál es su conclusión? Bueno, más allá de Rusia, lo que viene para Europa y para el mundo, porque Rusia es un país a nivel energético que es importantísimo para Europa, a nivel de Consejo de Seguridad es una voz y un voto desde siempre. Entonces yo creo que lo que estamos mirando en este momento es que Putin está cambiando, está negociando, espero que sea realmente en lo que va. Vemos que está haciendo su imagen, poniéndose botas, como decía. Entonces es una persona que ya está mirando un poquito los ojos de los demás. Antes era él frente a él. Entonces yo creo que lo que viene parece que va bien. Entonces vamos a ver cómo continúa esto. ¿Usted es optimista? Yo soy optimista. Mirando, bueno, las próximas manifestaciones del 24 los puso todos una isla. No hay que olvidar que son solamente 30.000 personas manifestando, que es muy poco frente a la manifestación que puede haber en Francia y en otros países europeos. Bueno, no es la primera vez que Rusia está manifestando, porque hubo manifestación justamente sobre tax, sobre automóviles y sobre otras cosas. Entonces no son las primeras, pero es la primera. Justamente lo que hay que trabajar en este momento es la corrupción del país, que es tremenda. Ahí hay un punto interesante. Julián, también en 40 segundos, un minuto, ¿cuál es su conclusión sobre lo que viene para Rusia? Bueno, primeramente el pasado es un buen indicador. En la última década, 1.250.000 rusos dejaron el país y según una encuesta del Centro Levada, más o menos el 22% de la población dice estar dispuesta a irse y un segmento de la población que está bien económicamente, es decir, que la partida es por cuestiones económicas. Hace poco una analista política rusa que leía decía: Putin podrá salir exitoso de estas elecciones, podrá obtener las que viene, pero no va a escapar a la mirada de la perspectiva histórica. Creo que al futuro, no solo de su persona, sino de la salud institucional y de Rusia en general, no es bueno que un líder permanezca en estos puestos de poder durante un cuarto de siglo, sin que se afecte la calidad democrática de toda la nación. Manolo, brevemente también, 40 segundos, un minuto, sus conclusiones sobre lo que significa este tema para Rusia. Mirando a Rusia, Hassan, uno ve dos cosas. En el 91 sucedió un gran cambio cuando hablamos de lo que tenía que ver con las revoluciones que se han sucedido. La revolución del 91 tuvo un gran empuje de la sociedad, de la misma sociedad que hizo los cambios. Las manifestaciones que se presentaron cuando justamente se quiso hacer el gran putsch, ¿no? Luego hablamos de la revolución que le hizo el vicepresidente Rutskoy a Yeltsin, también tratándolo de sacarlo del poder. ¿Qué quiere decir esto? La gente cuando sale a las calles en Rusia logra los cambios que quiere. Si la gente sigue saliendo a las calles en masa, no fueron 30.000 como dice el que me antecedió en la palabra, no. Fueron más de 150.000 personas porque ver las fotos, yo que conozco y he vivido en esa zona donde fue esto es una zona gigantesca. Pero lo que se viene el 24, mañana, justamente esto que va a suceder, si es una multitudinaria manifestación y salen cada vez más manifestaciones, le cuento que el futuro de Putin está tambaleante. Ahí está, claramente. Ahora, Nicolás, también interesante conocer sus conclusiones en 40 segundos, un minuto. Sí, justamente. En realidad uno tiene que ver de la perspectiva histórica. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué es lo que se viene en Rusia? Se viene democracia, esa es la palabra, porque la democracia no es algo que empieza de pronto, o sea, cuando termina el régimen soviético empieza la democracia, no es así que funciona. Rusia tuvo un régimen autoritario, el régimen de los zares, después vino el régimen soviético, un régimen autoritario, y no se puede creer que de pronto termina el régimen soviético y viene la democracia. La democracia es construida de poco en poco. Por eso vinieron estos gobiernos un poco centralizadores, en cierta forma autoritarios, y la democracia seguirá expandiéndose en Rusia. Eso es lo que viene en Rusia, desde la perspectiva histórica. Este movimiento de la población en las calles, el movimiento de la multipartidarización del país, tienen que aumentar la facilidad para la creación de partidos políticos, tienen que aumentar, digamos, la dispersión de los votos, digamos, hoy existe una polarización entre Putin y el Partido Comunista, eso también terminará, y lo que vendrá es democracia cada vez más profunda. Es eso lo que vendrá en Rusia. Bueno, caballeros, ha sido un verdadero placer tenerlos esta noche para debatir. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Suma la Noticia. Y de nuevo, gracias a Julián Schneeberman, a Manolo González, a Nicolás Chernavsky y a Philippe Boulogne, y por supuesto a todos nuestros televidentes, como siempre, y contactos alrededor del mundo, los que nos siguen en las redes sociales. Gracias y hasta una próxima oportunidad.